Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te suplicamos que nos sigas bendiciendo, que sigas hablando a nuestras vidas, pues grande es nuestra necesidad de ti, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo, y háblanos en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a tener un recordatorio antes de entrar a nuestra enseñanza, un recordatorio del tema que compartíamos la semana pasada, que titulábamos La gratitud. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Explicábamos algunos otros pasajes y mirábamos que la gratitud tiene varios significados. Vamos a ver dos, vamos a recordar dos muy importantes, que nos dice lo siguiente: la gratitud es reconocer que todo lo que tenemos, somos o hemos logrado es gracias a Dios y a personas que nos hayan apoyado. Porque sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de aquellas personas que estuvieron a tu alrededor para lograr tu objetivo, no lo hubiéramos logrado, no lo hubiéramos podido hacer, ¿cierto o no? También significa la palabra gratitud sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces tiene que ver con sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Y yo creo que el que nos ha hecho muchas bendiciones, nos ha dado muchísimas bendiciones, es el Dios de los cielos. Y es importante que nosotros, y que tú y yo, todos, le correspondamos por tantas bendiciones que Él nos ha dado. También compartíamos con ustedes que la Biblia entonces nos insta a ser agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina así el pasaje: y sed agradecidos. Yo espero que haya habido cambios en nuestra actitud, en nuestra vida, con respecto a este llamado que Dios nos hablaba en la semana pasada. Miramos también un ejemplo de algunas avecitas acerca de la gratitud, ¿verdad? Miramos el mirlo acuático, una avecita que es muy agradecida. Vamos a leer lo que decía y vamos a ver las imágenes del mirlo acuático para recordarlo. Dice que el mirlo acuático muestra gratitud al doblar sus rodillas 40 a 60 veces por minuto, como para agradecer a su Creador y a todo el mundo por el privilegio de vivir. Entonces nosotros debemos ser muy agradecidos con Dios y muy agradecidos con nuestros semejantes. Vamos a entrar entonces a nuestra enseñanza, la humildad. Qué importante es el considerar en este año que tú seas más humilde, que nosotros seamos más humildes. Y si tú no eres una persona humilde, pues debes de considerar en este año o en tu vida el ser humilde. Vamos a explicar por qué es importante que lo consideres seriamente. Lo vamos a explicar y te vas a dar cuenta que si tú no eres humilde, si una persona no considera ser humilde en su manera de vivir, repercute en su eternidad, le va a repercutir en su eternidad, en nuestra eternidad. Va a repercutir en nuestra relación no solamente con el Dios de los cielos, sino aún también con nuestros semejantes. El no ser humilde de veras repercute mucho. Por eso es importante que pongas toda tu atención a esta enseñanza, porque la Biblia nos deja ver que nosotros
Todo ser humano debe de ser humilde. Fíjate lo que dice Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Vuelvo a repetir. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. O sea, Dios bendice a los que son humildes. Dios va a ayudar, va a socorrer, va a bendecir a los que son humildes. Pues dice aquí la escritura que a la honra, o sea, Dios va a honrar, pero antes de que Dios honrara a esa persona, ¿qué actitud tenía esta persona, este hombre o mujer? Humildad. Porque a la honra precede ¿qué? La humildad. Cuando una persona es honrada es porque tiene un corazón humilde. Y vamos a entenderlo un poco más en Proverbios 22:4. Fíjate lo que dice. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Qué interesante. Dice aquí la Biblia que por ser humilde, Dios va a remunerar a una persona con honra, y no solamente con honra, sino también con vida. Va a bendecirlo Dios a alguien que es humilde. Vale la pena ser humilde, porque Dios va a honrar a los humildes. Vale la pena ser humilde, porque Dios va a darle ¿qué? Vida. Vida y vida en abundancia. Lo contrario a la humildad tiene que ver la soberbia, y lo contrario a la bendición, pues es la maldición. Cuando una persona es soberbia, no va a ser bendecida por Dios, no va a ser honrada, no va a darle Dios vida a una persona altiva, orgullosa, no va a tener honra ni vida. Entonces sí vale la pena el ser humilde. Si hay alguna persona aquí presente que es soberbia, orgullosa, altiva y que no es humilde, ojalá cambies tu actitud para que Dios te bendiga. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te enaltezca, que Dios colme de bendiciones tu vida. Pero aunque yo tenga muchos deseos y mucho anhelo con todo mi corazón, no depende de mi anhelo ni de mi deseo, sino de tu actitud. Yo espero que salgas de aquí, de este lugar, con un corazón, a los que son humildes, más humildes, y a los que no son humildes, salgas con un corazón humilde, para que tu vida sea bendecida por parte de Dios. Pero ¿quién es un humilde? ¿Quién es un humilde? ¿Serán estas personas que vamos a ver en esta imagen? ¿Quién es un humilde? ¿Será esta persona que vemos en la imagen del lado izquierdo en esta diapositiva? ¿Será el poner una cara así como el que tiene el del lado izquierdo? ¿O como la que vemos aquí del lado derecho? Con una cara mostrando ¿qué? Humildad. ¿Será que esos son los humildes que Dios quiere que nosotros seamos? Que siempre andemos con una cara así, como las que ustedes ven. Así de, ay, mira qué humilde es ese hombre. Ah, mira qué humilde es esa mujer. ¿Será eso la humildad, o lo que tú entiendes por humildad? ¿O lo que nosotros entendemos por humildad? Mira cómo me pone su carita. Qué humilde es ese hombre, esa mujer. ¿Será eso la humildad? Yo espero que no entendamos nosotros eso como humildad. La humildad, para aquellos que fingen modestia o este tipo de caras o humildad, fíjate lo que dice la siguiente nota. Vamos a ver la siguiente nota. Una investigación estadounidense concluyó que la falsa modestia, o entiéndase la falsa humildad, hace que la gente se siente menos cómoda. Ejemplo, que si tú estás tratando con una persona que finge ser humilde, la persona al ver ese fingimiento rechaza ese tipo de actitud, se siente incómoda, como que no se siente segura la gente que quiere ser engañada por un falso humilde. Eso es lo que arroja
una investigación que se hizo. Es particular, me llamó la atención. ¿A qué voy con estas imágenes? Que nunca finjas humildad. Que nunca nosotros debemos de fingir humildad. Debemos ser lo que somos. O somos humildes o somos altivos. Debemos de ser sinceros entre nosotros mismos. Debes de ser sincera en tu personalidad. Si no, te vas a enfermar y la gente te va a rechazar. Te va a rechazar, te va a evitar por no ser una persona honesta y humilde. Pero ¿qué más dice? Uno creería, como el falso modesto, que es lo mejor dentro de estos mundos. Eso es lo que cree el falso modesto, que es lo mejor dentro de estos mundos. Pero lo que encontramos es que la sinceridad es en realidad el ingrediente clave. El ingrediente clave. Dijo Sasser con referencia al Umlem-Branging. O sea, disculpen mi inglés porque no lo sé, pero es una palabra inglés que significa lo siguiente. Palabra en inglés que se definiría como el alardeo enmascarado por una supuesta humildad. En simple, una falsa modestia. Una falsa modestia. No es bueno fingir que tú eres humilde. Es lo que está dando la nota. No es bueno, porque si no la gente se va a dar cuenta que tienes una falsa humildad y te va a evitar. Y va a ubicar, este es orgulloso. Este es orgulloso, me quiere engañar. Está fingiendo el ser humilde. Amados, tengamos cuidado con andar fingiendo una falsa humildad. La humildad no tiene que ver entonces con una persona que vive humildemente o que es de bajos recursos. No hay que malinterpretar la humildad con la pobreza o con una persona que vive humildemente, porque es humilde, de bajos recursos. Y aquí podemos ver la siguiente imagen, donde vemos a unas personas que viven modestamente, unas casas sencillas, y vemos a un matrimonio de la tercera edad, sencillo, pues que vive en una situación de necesidad, ¿no? De humildad, de pobreza. Y por el otro lado vemos del lado derecho una imagen de una persona necesitada, de un pobre, de un menesteroso, a lo que nosotros llamamos un mendigo, ¿verdad? Una persona que pide ayuda, que pide socorro, porque es humilde, es de bajos recursos. ¿Será que esa es la humildad que Dios quiere que nosotros tengamos? No tiene nada que ver eso con la humildad, ¿verdad? Con nosotros pensar que solamente ellos son humildes. Hay gente que puede ser así, que vive así modestamente, que es de bajos recursos y no tiene ni una gota en su corazón de humildad. Pero también hay gente que puede tener recursos y no tiene una gota de humildad, pero habrá otros que sí tienen recursos y sí son humildes. Y habrá otros que van al día y que no tienen ni una gota de humildad. Pero habrá otros que sí son humildes. Tienen una actitud, tienen un corazón humilde. La humildad no tiene nada que ver con una persona que siempre se echa la culpa y que está cabizbaja. Aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva, en estas dos imágenes, personas que están cabizbajos. Alguien que siempre esté así como cabizbajo no tiene que ser interpretado como una persona que es humilde. O alguien que siempre está así y, mira, esa persona, ese joven se ve muy humilde. Mira cómo está siempre, mira cómo camina, cómo está cabizbajo o cabizbaja. Eso no tiene nada que ver con la humildad que Dios quiere. A veces es el carácter de la persona. A veces cuando la gente es así, callada, que siempre se echa la culpa de que ¿quién hizo esto? Yo, aunque no haya sido él. Además que es mentira,
está fingiendo una humildad, una sencillez. Y eso no es ser humilde, o no es la humildad que Dios quiere que tú y yo tengamos. Si tú quieres ser bendecida, bendecido, debes de tener la verdadera humildad en tu corazón. Hay que ser humildes. Vamos a ver la definición entonces de humildad. Ya vimos qué no es ser humilde. Definición de humildad, según un diccionario de la Real Academia Española, da dos significados interesantes. Dice que la humildad tiene que ver con una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Repito, virtud que consiste en el conocimiento, que la persona es sabedora de sus propias limitaciones, de sus propias debilidades, y no anda fingiendo que lo sabe todo, y no anda fingiendo que todo lo puede. Y en obrar también tiene que ver con actuar de acuerdo con este conocimiento. O sea, sabe que no todo lo puede, sabe que la carne es débil y por eso busca a Dios, busca a Jesús. Pero también la siguiente definición que arroja la Real Academia Española con la palabra que estamos estudiando, humildad o definiendo, es sumisión y rendimiento. Tiene que ver con sumisión y rendimiento. En pocas palabras, una persona que es humilde es un hombre o mujer que es sumisa, sumiso. Alguien que no es sumiso y no es sumisa. ¿Quién es un sumiso, una sumisa? Alguien que es manejable, alguien que se deja dirigir, alguien que atiende al consejo y que no hace lo que siempre él o ella quiere. Lo contrario a lo que es la sumisión y el rendimiento o la obediencia es la desobediencia y la altivez. Entonces, sumisión, rendimiento. Alguien que es humilde, por lo regular, siempre se rinde. Y sobre todo, al Dios de los cielos. Eso es lo que significa humildad. Sumisión, rendimiento y una persona que reconoce sus limitaciones, sus debilidades y por eso busca de Dios. Tiene esa actitud de sumisión y de rendimiento para con su Creador y sus semejantes cuando sea necesario. Vamos a ver qué significa humildad bíblicamente. Persona que se humilla de corazón. Nada que ver con las caras que vimos, nada que ver con algo externo, que aunque sí puede mostrarse también lo externo. Pero lo que Dios ve no son caras, no son que la persona vaya así, no son lágrimas. Lo que Dios ve son dos cosas. Esto, humillación de corazón y sumisión y rendimiento. Esa es una persona humilde. Alguien que reconoce sus necesidades, sus debilidades y que por eso pide ayuda. Y que por eso es sumiso y por eso se da cuenta que él o ella no puede solo o sola. Eso es lo que significa la palabra humildad. Y Dios quiere que seamos así. Vamos a ver un ejemplo bíblico de humildad. Un ejemplo bíblico de humildad en las Sagradas Escrituras. Dice, en ese primer ejemplo, en Mateo 11, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 29 y 30, fíjate lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son pasajes muy hermosos, preciosos, pero Jesús nos deja ver algo importante que Él tenía en su ser, dentro de su corazón. Mansedumbre y humildad. Jesús era humilde de corazón. Por eso es importante que tú y yo tengamos esa humildad, que toda persona, todo ser viviente
tenga la humildad bíblica, ser humilde de corazón. ¿Y cómo podemos ver que Jesús fue humilde de corazón? Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice. Vamos a ver la humildad de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que era manso y era humilde. Pero ¿qué sentir? Dice aquí el apóstol. El cual, siendo en forma de Dios, o sea, Jesús era Dios y es Dios. Él estaba en la gloria eterna, con toda la alabanza, con toda la adoración que le daban los ángeles, etcétera. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No, es que no quiero dejar la adoración de los ángeles. Voy a ir a la tierra y me van a hacer tantas cosas. Aquí soy Dios y allá voy a ser una persona. No, Jesús no se aferró a estar en la gloria eterna solamente recibiendo alabanza y adoración. Él se humilló, como dice aquí la escritura. Sigamos leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su poder, se despojó de todo lo que él tenía ahí en la gloria eterna para venir a tomar aquí a esta tierra un cuerpo sencillo, como el tuyo y como el mío. Eso es humildad. No se aferró él a toda la gloria, a toda la alabanza que él tenía en la gloria eterna, sino que se despojó y vino y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. O sea, un ejemplo, yo sé que es algo brusco, pero ¿quién de ustedes se humillaría de cambiar su cuerpo a la de una rata? ¿Quién quiere ser una rata? ¿Quién quiere cambiar su cuerpo para ser una rata? Para ayudar a los ratoncitos a que no coman cosas sucias, a que sean buenas ratas, a mostrarles un camino limpio, recto. ¿Verdad que nadie? Bueno, Jesús, yo sé que era un ejemplo tosco, pero Jesús dejó la gloria eterna para tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Qué es eso? Humildad. Humildad. Esa fue la magnitud de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, aún todavía se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué decía el diccionario Real Academia Española con respecto a la definición de humildad? Sumisión, obediencia. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Se sometió al Padre Celestial. En ese cuerpo que Él tomó, sometió su voluntad para el servicio de su Padre Celestial. Cierto, no, Jesús fue muy humilde. Si Él fue el creador de todo el universo, y en una ocasión por allí se le acercan a pedir ¿qué? Los tributos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Pagó o no pagó los tributos? Pagó los tributos. Oye, le están cobrando al creador del universo tributos. Y él humildemente, como dice su palabra, que nos debemos de someter a las autoridades, él se sometió a las autoridades que él había puesto. ¿Qué es eso? Humildad. Un corazón humilde. Un ejemplo de humildad. En otra ocasión, vemos nosotros a un Jesús orando, suplicando, pidiendo agua, pidiéndole ayuda al Dios de los cielos y pidiéndole ayuda ¿a quién? A su prójimo. Tengo sed, estaba en la cruz. Jesús dependía que le dieran comida, agua, como nosotros a veces dependemos de mamá o de la esposa o la familia, que alguien que nos brinda un pan y lo recibimos. Jesús recibió alimento, recibió agua, siendo el Dios de los cielos. Y así te pudiera dar yo muchos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo
tenía un corazón humilde. Él decía, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos dio un ejemplo de humildad. Si Él hizo eso siendo Dios, ¿por qué nosotros vamos a ser menos? ¿Por qué tú y yo vamos a ser menos? ¿Por qué tú no vas a ser humilde, reconocer tu necesidad con Dios y reconocer tu necesidad ante tus semejantes? Qué importante es la humildad. El siguiente punto de esta enseñanza: un cristiano debe de servir a su Señor con humildad. O sea, todos aquellos que son cristianas, todos aquellos que son cristianos deben de servir a su Señor con humildad. Fíjate lo que dice Hechos 20, 18 y 19. Cuando vinieron a Él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces dice aquí la Escritura que este hombre de Dios decía que servía al Señor Jesucristo, ¿cómo? Con toda humildad. Entonces todo cristiano, toda cristiana, todo ser humano debe de servir al Señor Jesucristo con humildad, reconociendo que Él es tu amo, reconociendo que Él es el supremo, Él es el todopoderoso, sabiendo de antemano a quién sirves, a quién servimos. Y por lo tanto debe de haber una actitud de humildad, de la manera que hemos estado explicando, que Jesús nos enseñó y las definiciones que hemos explicado. Y dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debe de estar un escogido de Dios vestido? Debe de tener vestiduras de santidad, santos y amados, de entrañable misericordia, vestiduras de entrañable misericordia, vestiduras de benignidad. Pero también dice, vestíos de humildad, vestidos de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero resaltamos aquí nosotros que un cristiano debe de estar vestido como de humildad. Y yo te pregunto a ti que eres cristiano, que eres cristiana, ¿estás vestido de humildad todos los días? ¿Te vistes de humildad todos los días? ¿Eres el hombre más humilde de tu casa? ¿Somos los hombres o las personas más humildes de la casa, del trabajo, de la escuela, de la iglesia? ¿Somos reconocidos por ser los cristianos más humildes? Debería de ser un sí. ¿Por qué? Porque un cristiano debe de ser humilde. Debe de ser humilde. No debe de tener ningún aire de grandeza, ningún aire de orgullo, de vanidad, de hinchamiento. Ni tampoco debemos de fingir una cara de humildad. Debemos ser lo que somos y no engañarse uno a sí mismo. Debemos de ser más humildes los cristianos, pero más humildes, más sencillos, más mansos. Y tú que no eres humilde, de lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo muchas bendiciones, como vamos a ver aún más adelante. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ya vimos que en Colosenses Pablo les dice a esta congregación, a los de Colosas, vestíos de humildad. Y Pedro dice lo siguiente, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes que se sujetan a los padres, a los ancianos de la iglesia, etcétera, o a personas que están en autoridad, están mostrando una humildad. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros. Qué importante es la sumisión, qué importante es la humildad, la sencillez. Qué importante es la obediencia, qué importante tener esa actitud para con Dios y para con los hombres. Ser humildes, humilde con tu esposa, humilde con tu esposo,
Humilde con tus hijos, con tus padres. Humildes con tus maestros. Humildes con tus semejantes. Es hermoso la humildad. Es precioso el ser humilde, de la manera que Dios quiere que sea una persona humilde. Entonces dice la Escritura, pero aquí Pedro va más allá que Pablo. Revestidos de humildad. O sea, un cristiano ya está vestido de humildad. Pero Dios le dice a un cristiano, una cristiana, no solamente te vistas, sino revístete. Sé cada día más humilde, sencillo, manso, obediente. Ten un corazón humilde, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la palabra resistir es que Dios rechaza, ve de lejos, no quiere ver Dios a un corazón altivo, soberbio, porque le recuerda a Satanás, el pecado de Satanás, que fue la soberbia. Por eso Dios lo resiste, Dios resiste a los soberbios. Y dice aquí la Escritura que Él da de su gracia, ¿a quién? A los humildes. Ya nos adelantamos a una bendición. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero terminemos este punto con Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Con quién manda aquí la Escritura que se debe de asociar un cristiano día a día? Con los humildes. Y que no debe de ser uno altivo, altanero, orgulloso o presumido. Que tú te creas mejor que los demás. Como adolescente, como joven, como adulto o como anciano, porque tú digas, pues yo ya sé más porque yo tengo más años de experiencia. No debe de ser así. No debe de ser así. O tú te creas más porque eres mejor intelectualmente que los otros, o tienes más habilidades que otros o otras personas. Y por eso tú eres mejor que los demás y que todos. Eso no es tener un corazón humilde, sino un corazón altivo. Una persona que es humilde no es sabia en su propia opinión, pero el altivo sí es sabio en su propia opinión. Pasemos al siguiente punto. El ser humilde traerá a tu vida entonces grandes bendiciones. Ya hemos visto varios pasajes, pero específicamente vamos a ver estos. Vamos a explayarnos un poquito en cada pasaje, porque es importante. Y ustedes se van a dar cuenta el énfasis que vamos a hacer en todos los pasajes que vamos a estudiar en este punto. Se van a dar cuenta el por qué el énfasis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu eternidad, con nuestra eternidad. Por eso hicimos un énfasis en citarte varios pasajes a continuación. Porque este punto es importante. De este punto depende tu eternidad, que tú lo entiendas. Entonces el ser humilde traerá a tu vida grandes bendiciones. Por ejemplo, ¿cuáles? 1 Pedro 5:5. Dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué más dice la Biblia? Y da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Y la palabra gracia tiene que ver con una bendición especial, que tiene que ver con la salvación que Cristo hace en un ser humano al perdonarle todos sus pecados. Y si ese ser humano sigue y vive y camina en esa salvación, le va a dar la gloria eterna. Amados, si tú no eres humilde, no va a haber perdón de pecados en tu vida. Jamás, jamás. Porque no eres humilde. La Biblia dice: Dios resiste, rechaza a los soberbios. Pero Él da gracia a quien da de su favor, de su socorro, de su misericordia, de su perdón, de su salvación, a los humildes. Santiago 4:6 lo vuelve a repetir:
pero Él da mayor gracia. ¿A quién da mayor gracia? Tú no quieres mayor gracia, y si tú quieres recibir mayor gracia, pon atención. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes, a los que tienen esa actitud que hemos estado explicando, de humildad, esa manera de vivir, de pensar, de actuar, de comportarse humildemente con Dios y sus semejantes, reconociendo tu necesidad delante de Dios, reconociendo tus necesidades, tus carencias, etcétera, todo lo que hemos explicado, amado hermano y amigo. Dios va a dar mayor gracia a los humildes. Hay quienes no encuentran el perdón de sus pecados porque no son humildes. Fíjate lo que dice Salmos 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Dios se regocija, se pone contento al ver a su pueblo, a su iglesia. Y dice que hermoseará a los humildes con la salvación. Él va a hermosear, va a socorrer, va a colmar de bendiciones a todos aquellos sus hijos, sus hijas, que se revistan de humildad, y los va a salvar, los va a socorrer, les va a bendecir, los va a salvar de sus adversarios, va a contestar sus oraciones, etcétera. Pero también va a hermosear con la salvación a todos aquellos que no la tienen, si son humildes, si reconocen su necesidad y su condición espiritual, y que necesitan a un Salvador que transforme y perdone todos sus pecados. Humildad se necesita. A los humildes con la salvación. ¿No te gustaría que Él te hermoseara? Que te hermosee con esas necesidades que tú tengas. Y más si tú aún no has recibido el perdón de tus pecados y estás en una actitud de perdición, de esclavitud, de maldad, de pecado. Tu pecado te tiene esclavizado, esclavizada. ¿No te gustaría que Jesús te hermoseara con la salvación, con el perdón de todos tus pecados? Debes de tener un corazón humilde. Debes de ser humilde. Fíjate lo que dice Job 22:29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. A veces Dios hace que la gente se hinche, o Dios permite más bien que la gente se hinche, y después es más dura la caída. Va a ser abatido. Así como Dios dejó a Nabucodonosor que él se hinchara, y después vino la caída. ¿Cómo fue la caída? Que vino a ser y vino a comportarse como las bestias del campo. Dios humilló su soberbia y su altivez. Y así Dios deja que la gente se hinche, porque la gente quiere hincharse de soberbia. Y después viene la caída, el ser abatido por Dios. Dice, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará entonces, ¿a quién? Al humilde de ojos. O sea, Dios va a ayudar a los que tengan un corazón humilde. Dos pasajes más. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. La gracia solamente es para los humildes, para los que reconocen su necesidad, para los que piden ayuda, para los que oran, para los que buscan, para los que tocan, para los que se someten, para los que creen, para los que saben en qué condición están. Una condición menesterosa, necesitada. Dios dará gracia a los humildes. Por último, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo.
Dice Dios que Él habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios quiere dar más vida y vida a los humildes, socorrer, bendecir a los humildes. Pero dice aquí la Biblia que Él solamente va a habitar, va a morar con un corazón humilde. Una persona, hombre o mujer, adolescente, joven, adulto, anciano, que sea humilde. Dios puede habitar en un ser humano. La condición, humildad. Aquí hay varias condiciones, pero sobre todo, humildad. Él consolará, no solamente va a hermosear con la salvación a los humildes, a las personas que tengan una actitud humilde, sino Él va a consolar a los humildes. Fíjate lo que dice 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces dice la primera parte, pero Dios que consuela ¿a quién? A los humildes. Hay mucha gente desconsolada porque no es consolada por Dios, porque no hay humildad en tales personas. Y no tienen consuelo, no tienen paz, tienen agonía en su interior, inquietud, tempestad. No se sienten en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Dios bendecirá también a los humildes, atendiendo su súplica, atendiendo sus necesidades. Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entiéndase, no los atiende. Dios nunca va a atender a un soberbio, a una soberbia. ¿A quién atiende Dios? ¿A quién escucha? ¿A quién mirará con agrado para bendecir, para socorrer? A una persona que tenga un corazón humilde, que sea sencillo, sencilla, manejable, con un corazón como le hemos estado explicando. Dios mirará a los humildes. Isaías 66:1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, dando a entender el Dios de los cielos, yo soy el creador de todo el universo. Mis manos hicieron todo lo que tú ves creado, todas las cosas, el universo, la tierra, el ser humano, etcétera. Yo soy el creador, yo soy el todopoderoso. Pero miraré, yo el creador del universo, el Dios de los cielos, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Repito, la humildad tiene que ver con someterse también, con obedecer, hacer la voluntad del Señor Jesús, del Padre Celestial. ¿Haces tú la voluntad de Dios? ¿Te sometes tú a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios? Pues Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, de corazón, y que tiembla a su palabra. Es importante que tú lo consideres, que Dios aleje cuando se quiera presentar a la vida de un cristiano la soberbia, la altivez. Que Dios aleje mucho ese pecado de nuestras vidas, que nosotros no lo permitamos entrar a nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Vamos a ver ejemplos de humildad, vamos a ver algunos ejemplos aún todavía de humildad en nuestra vida diaria. Sé que hay muchos puntos, ¿no?, que hay que mencionar, pero solamente vamos a resaltar algunos puntos, ejemplos de ser o de tener un corazón o ser una persona humilde. Una persona humilde, o Dios quiere que tengamos este tipo de humildad, saber pedir disculpas. Cuando alguien comete un error, cuando alguien se equivoca, etcétera, es bueno y es de humildes
el disculparse. Alguien que no se disculpa, ¿por qué me voy a disculpar? Yo tengo la razón. Ella se equivocó, ella está mal. Yo no tengo necesidad que él venga y me busque o que ella venga y me busque. Que él venga y a disculparse. Que él se disculpe primero y entonces yo también me disculpo. Pues altivez y orgullo. Eso es lo que es, altivez y orgullo. Una persona que es humilde sabe pedir disculpas. 2, la persona humilde acepta correcciones, amonestaciones. Eso es lo que hace un humilde. Acepta correcciones, acepta amonestaciones, acepta observaciones. Cuando la persona se equivoca, que le van y le corrigen, es cierto, me equivoqué, discúlpame, lo voy a tener en cuenta, y lo amonestan, oyes, pero es que eso y esto otro, tienes la razón, no hay nada que decir, discúlpame. Que te hacen una observación, ¿tú por qué me lo dices? O sea, lo toma la gente a veces que no es humilde, lo toma así como si lo estuvieran atacando, ¿no? No lo toma con humildad. Entonces la persona reacciona a esa observación y no lo ve con humildad. Cuando la gente se equivoca, hay que aceptar entonces correcciones, amonestaciones y observaciones. El humilde, eso es lo que va a hacer. Otro ejemplo de humildad es pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda. Hay quienes piden ayuda ordenando. Piden ayuda ordenándote. Eso no es saber pedir ayuda. Pero eso no es saber pedir ayuda y mucho menos hacerlo con un corazón humilde. Oye, ¿a quién estás mandando? ¿Estás mandando a tu papá, a tu mamá? Le estás ordenando. No estás pidiendo ayuda, lo estás ordenando. Hay maneras de pedir ayuda. Entonces hay que saber pedir ayuda, o sea, con un respeto nada más, no es con una reverencia así al extremo. Es un respeto sencillo solamente lo que hay que hacer. Con mucho respeto dirigirnos a nuestros semejantes para pedir una ayuda. Hay que saber pedir ayuda y es bueno. Créemelo, todo eso que yo te estoy diciendo, me esfuerzo y lo voy viendo y dije, Señor, es que quiero ser así, es que no quiero mandar así, no quiero esto, lo otro. Y estamos luchando, estamos orando para ser cada vez más como Dios quiere que seamos. Humildes, mansos, manejables, etc. Es que no debo de vivir yo, digo yo, sino debe de vivir Cristo en mí. Tú como cristiana, como cristiano, debes de estar siempre en eso. Y tu vida no debe de ser la misma. Debe de haber humildad cada vez más. Entonces hay que saber pedir ayuda. Un humilde sabe pedir ayuda y pide ayuda. No anda de llanero o de llanera solitaria. ¿Alguien sabe cómo murió el llanero solitario? Sí supieron que en aquellos tiempos había revistas y había hasta películas que hicieron de llanero solitario, cosas así. ¿Alguien sabe cómo murió el llanero solitario? En el cuento, en la historia que viene. Nadie sabe. ¿Sabes por qué? Porque siempre estuvo solo, solito. Nadie supo. Es un ejemplo solamente, ¿no? Amados, qué triste es que la gente se muera espiritualmente sin pedir ayuda, sin pedir socorro. ¡Ayúdenme! ¡Me estoy hundiendo! Es bueno pedir ayuda, ser humilde, reconocer. El hecho de que vayas y pidas ayuda como cristiana o como cristiano, no, ¿para qué le voy a dar? Yo he visto excusas que a veces me dicen, el hermano siempre tiene mucho trabajo. ¿Para qué le molesto si tiene mucho trabajo? Hay otras personas más necesitadas que yo. Mejor, ahí voy a luchar yo y Dios, y te estás ahogando. Sabes que necesitas ayuda y no pides ayuda. Ay del solo, dice la Biblia. Porque cuando cayere, no habrá un segundo quien lo levante. Y hay personas que aún todavía no son cristianas y no piden ayuda porque son orgullosas. O 2, porque les da pena. Pero como plagian esa pena, es que ¿qué va a decir de mí si yo le cuento los pensamientos o lo que estoy pasando? ¿Qué va a decir de mí? No, mejor me callo y mejor yo y Dios, pero no avanzas. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Hay que saber pedir ayuda.
Hay que tener la humildad para pedir ayuda. Entonces un humilde pide ayuda. Un humilde reconoce que no todo lo sabe o lo puede solo. Un humilde es una persona agradecida, como miramos la semana pasada. Agradecida. Un humilde da gracias ante todo. Gracias. Gracias. Filipenses capítulo 2, versículo 3, fíjate lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, para gloriarte. No vayas a hacer algo para gloriarte, para que digan, ay, mira, lo otro, eres lo mejor, eres lo máximo, nadie mejor como tú. O sea, no hagas nada por vanagloria, para que la gente te aplauda. Antes bien, con humildad. Todo lo que hagas, hazlo con un corazón humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores como a él mismo. Entonces dice aquí la escritura, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién es aquí el mero mero o la mera mera? Yo espero que aquí no haya meros meros ni meras meras. Todos somos creación de Dios. Todos somos sus hijos. Dios no tiene consentidos. Dios es un Dios justo. Nos ha dado responsabilidades a cada quien como Él quiere. Eso es todo. Pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Algunos nos da más, algunos nos da un poco menos, pero el que le da menos no se sienta menos. Es que Dios sabe que eso es lo que tú necesitas, que uno necesita. Pero si Él te da más dones, talentos, etcétera, todo eso lleva también responsabilidades y cuentas va a dar a uno. A quien se le da más talentos, más cuentas va a tener que dar. ¿Cuántos talentos quieren? Pues los que Dios nos dé, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tienen esos talentos? De veras, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos su creación. Y los que son parte de su cuerpo, todos somos sus hijos, son sus hijos. No hay Joséses ante los ojos de Dios. No hay Joséses. Dios a todos nos quiere por igual. A todos nos quiere por igual. Así como Dios quiere a su siervo, quiere a su sierva. A todos nos quiere porque Él es un Padre justo, amoroso y hermoso. Aquí no hay meros meros. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice Pablo? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Amados, estos pasajes nos llevan a tener cuidado con la altivez, con la soberbia y a que tengamos un corazón humilde. Y quiero terminar esta enseñanza diciéndote el recordatorio del significado de humildad. El último punto de la Real Academia Española, la definición de humildad. ¿Qué significa humildad? Sumisión y significa rendimiento. Dios quiere que tú como cristiano te sometas más a Dios, te rindas más a Dios. Y si tú no eres cristiano y no tienes un corazón humilde, Dios quiere que te sometas a Él, que ya no hagas más tu voluntad, que ya no andes más en tus propios caminos, haciendo lo que tú quieres. Dios quiere que tú reconozcas tu necesidad delante de Él. Dios quiere que tú reconozcas que estás perdida, que estás perdido y que necesitas a un Salvador. Dios quiere que tú reconozcas tu condición espiritual, que te sometas, que vengas a Él con un corazón arrepentido, sometiéndote a Él, rindiéndote a Él, para vivir para Él. Dios pide eso de todos aquellos que no sean humildes, que seas humilde. Sumisión, rendición.
Fíjate lo que dice Ruth 3:5. Es particular este pasaje y nos da un ejemplo de humildad. Ruth 3:5 dice: y ella respondió a Noemí, su suegra: haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. ¿Tú dices esas palabras con tu prójimo? ¿Con tus semejantes? ¿Hay esas palabras en tu corazón? Haré todo lo que tú me mandes. Y dice el versículo 6: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Si esta mujer de carne y hueso se sometió a la voluntad, al mandato, a la instrucción de una persona de carne y hueso como ella, que además ni siquiera era su madre, que además ni siquiera era su patrona, su reina, su jefa, era su suegra, era su suegra. Y ella le dijo: haz esto, esto, aquello y lo otro. Y esta Ruth, que era una mujer moabita, no era ni siquiera del pueblo de Dios, pero tenía un corazón muy humilde, le dijo a esta Noemí: haré todo lo que tú me mandes. Yo lo voy a hacer y yo lo voy a obedecer, y siempre lo hizo. Lo culminó. ¿Quién es mayor, Noemí o Cristo? ¿Quién es mayor? La respuesta es obvia: es nuestro Cristo. Y si Él nos pide que guardemos sus mandamientos, ¿por qué no guardarlos? ¿Por qué no ponerlos por obra? ¿Por qué obedecer al 1, al 2 y al 3 y al principal no? ¿Por qué no obedecerlo a Él? Cuando es el primero que tú tienes que obedecer y someterte a Él. Eres bien obediente con tu esposo, y qué bueno que eres obediente con tu esposo, pero ¿por qué no serlo con Jesús más? Eres bien obediente con las personas que están a tu alrededor, qué bueno que seas obediente, pero ¿por qué no ser obediente con Cristo? ¿Por qué no obedecer a Jesús? ¿Por qué no tomar en cuenta sus palabras? ¿Por qué no temblar a sus palabras? ¿Por qué no someterte a Él? Si te sometes a mamá, te sometes a papá, a tus autoridades, a tus maestros, ¿por qué no someterte a Cristo? ¿Por qué no rendirte a Él? Hacer la voluntad de Jesús. Ruth, la mujer moabita, no solamente obedeció a Noemí, sino obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Y vino a ser del linaje, por esa obediencia y por esa humildad, vino a ser del linaje, está dentro del linaje de Jesús, de David. Dios mira a los humildes. Dios mira a los humildes. Dios quiere verte. Dios quiere atenderte. Dios quiere ayudarte. Pero debes de ser humilde. Debes de saber pedir ayuda. Debes de someterte. Debes de tomar en cuenta todo lo que estuvimos estudiando de la humildad. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos. Estemos en una actitud de oración. Oremos. Seamos humildes. La humildad, hemos visto por qué es importante ser humilde. Pues Dios mirará aquel corazón que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Señor Jesús, tú dices: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ejemplo nos diste, Señor.
Pero también dices que cuando alguien es humilde de corazón, hallará descanso para su alma. Señor, toma este canto como una oración, Jesús, como una súplica. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, queremos ser como tú. Queremos tener tu misma clase de amor, tu misma clase de humildad, pues tú dices que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Queremos ser eso, Señor. Haznos más mansos y más humildes, más sencillos. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. De veras, hermanos, digámosle a Jesús que queremos ser como Él. Habla con Jesús. Pongámonos de pie, por favor, y oremos a Jesús a través de este canto. Todos hablemos con Jesús. Tú estás aquí, Señor Jesús, y queremos aprovechar para decirte: Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor
Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Aquí estamos, Señor. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Por amor. En este año, Jesús, queremos tener tu misma clase de amor, Señor. Queremos tener tu misma compasión, tu misma humildad, tu misma, Señor amado, templanza, tu misma mansedumbre, tu misma santidad, tu misma clase de amor, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Queremos más de ti, amado Jesús, ser como tú. Y queremos que habites con nosotros, Señor. Queremos que habites en esta congregación, en nuestras vidas y en más vidas, Señor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. Con el fuego abrasador, quien subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras. Salvación esperado. Recuerden que Dios salvará a los humildes, y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, y la presencia de Dios vendrá con el humilde. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Yo en tu salvación esperado, y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré
y que tiembla mis palabras, y que tiembla tus palabras, y que tiembla mis palabras, y que guarda mis palabras, que tiembla mis palabras. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Porque un humilde Señor reconoce su condición espiritual, reconoce su necesidad delante de ti, y eso se ve en esa búsqueda que él tiene o ella tiene de ti todos los días, a cada momento, a cada instante. Encuéntrate cada día más y más en medio de nosotros. Humildad, Señor. Ayúdanos a ser más humildes. Aún para ello te necesitamos, Señor. Queremos ser más humildes. Queremos ser como tú, Jesús. Pues tú dices que aprendamos de ti. Ayúdanos a aprender más, Señor, de la humildad. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares, de favor.